Vivir en un mundo donde un simple clic podría desmoronar imperios financieros, donde figuras invisibles desatan el caos sin dejar rastro. Los crímenes de hoy ya no se cometen en oscuros callejones, sino en el espacio cibernético, y los protagonistas no son simples ladrones, son maestros del engaño, capaces de robar millones en segundos o revelar los secretos más oscuros de las élites. El intrigante mundo de los hackers más peligrosos del planeta. Desde un adolescente que hackeó la NASA hasta colectivos anónimos que sacuden gobiernos. Cada uno de estos criminales virtuales dejó una marca imborrable, y sus historias te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre seguridad y control. Número 1. Kevin Mitnick. Es una de las figuras más legendarias en el mundo del hacking. Durante los años 90, se le conoció como el pirata informático más buscado del mundo. Su historia comienza a los 16 años cuando, en 1979, hackeó por primera vez una red informática. A lo largo de los años, perfeccionó sus habilidades hasta convertirse en un maestro del engaño cibernético. Mitnick adquirió acceso a sistemas corporativos de alta seguridad utilizando estrategias de ingeniería social y técnicas de hacking avanzadas. En la década de los 80, logró hackear Digital Equipment Corporation, DEC, y fue arrestado por copiar su software. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En 1995, tras años de ser prófugo de la justicia y perseguido por el FBI, fue finalmente arrestado y condenado a 5 años de prisión. Lo curioso de Mitnick es cómo sus habilidades despertaron temor entre las autoridades, tanto que se decía que tenía la capacidad de iniciar una guerra nuclear con tan solo silbar en un teléfono público. Esta afirmación, aunque exagerada, reflejaba el nivel de paranoia sobre los peligros de su conocimiento y capacidades. Tras cumplir su condena, Mitnick no volvió al mundo criminal. En lugar de eso, comenzó a usar sus habilidades de manera legítima, convirtiéndose en consultor de seguridad informática. Hoy en día, se le reconoce como uno de los más respetados expertos en ciberseguridad y es autor de varios libros sobre hacking ético y pruebas de penetración. Lo que hace que Kevin Mitnick sea una figura tan fascinante no es solo su capacidad para manipular sistemas complejos, sino también cómo transformó su carrera de hacker criminal a un renombrado consultor. A través de su trabajo, ha contribuido a mejorar la seguridad informática, ayudando a empresas y gobiernos a protegerse de los mismos métodos que él solía emplear. Número 2. El Grupo Anonymous. Es uno de los colectivos hacktivistas más reconocidos y misteriosos del mundo. Este grupo descentralizado, que no tiene un liderazgo visible ni una estructura formal, ha llevado a cabo múltiples ataques cibernéticos a lo largo de los años. Su influencia ha sido tal que han atacado gobiernos, grandes corporaciones, instituciones religiosas y muchos otros objetivos, siempre bajo la bandera de la justicia y la libertad de expresión. Fundado en 2003, Anonymous se hizo conocido a través de foros de imágenes en línea. Los miembros, en su mayoría anónimos, operan bajo el lema «Somos Legión», lo que refleja su naturaleza colectiva y la imposibilidad de rastrear sus identidades. Su emblema característico es la máscara de Guy Fawkes, un símbolo de rebelión y resistencia, inspirado en la película Quinto de Vendetta. A lo largo de los años, Anonymous ha estado involucrado en varios eventos de gran repercusión. Uno de sus ataques más destacados fue contra la Iglesia de la Cienciología en 2008, cuando llevaron a cabo una serie de protestas en línea y fuera de las sedes de la Iglesia en todo el mundo. Además, han realizado ciberataques a entidades como PayPal, Mastercard y Visa, después de que estas compañías bloquearan las donaciones a Wikileaks. Una de las características que más resalta de este grupo es su capacidad de realizar operaciones cibernéticas a gran escala sin dejar rastros claros. Su descentralización les permite actuar en cualquier parte del mundo y hacer casi cualquier cosa, desde ataques DDoS hasta filtraciones masivas de información. Número 3.
Adrian Lemo es uno de los hackers más conocidos de principios de los años 2000, con una vida que destaca tanto por su talento como por sus tragedias personales. Este hacker estadounidense llamó la atención por su habilidad para infiltrarse en redes de alto perfil como Yahoo, Microsoft y el New York Times, convirtiéndose en una figura relevante en la escena cibernética. Lemo era lo que se conoce como un hacker de sombrero gris, es decir, alguien que, aunque violaba leyes y normas éticas, no lo hacía con intenciones maliciosas. A diferencia de los hackers de sombrero negro, cuyo objetivo es causar daño, Lemo estaba motivado por el desafío técnico. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando en 2010 denunció a Chelsea Manning por haber filtrado información confidencial a Wikileaks. Esta denuncia catapultó a Lemo nuevamente a la atención mediática. El conflicto interno de Lemo sobre si delatar a Manning o no fue significativo, pues alegaba que las filtraciones ponían vidas en riesgo. Su decisión, sin embargo, lo colocó en el centro de una tormenta mediática y le generó críticas de varios sectores. A pesar de esto, Adrian continuó con su carrera, aunque su vida personal era cada vez más inestable. Número 4. Albert González. Es una de las figuras más notorias en el mundo del fraude digital. Su nombre es sinónimo del mayor robo de tarjetas de crédito en la historia, ya que entre 2005 y 2007, González y su equipo logró robar y revender unos 170 millones de números de tarjetas de crédito y cajeros automáticos. Este hacker estadounidense inició su carrera como muchos otros, con curiosidad y habilidades técnicas desde una edad temprana. A los 14 años ya había hackeado la NASA, lo que lo convirtió en una figura notable dentro de la comunidad hacker. Pero no fue hasta más tarde cuando se involucró en actividades delictivas a gran escala. González era el cerebro detrás de una organización que se dedicaba a hackear los sistemas de grandes corporaciones, entre las que se encontraban TJ Maxx, Dave & Buster's y Barnes & Noble. El modus operandi de González y su equipo consistía en infiltrarse en las redes corporativas y acceder a la información financiera de los clientes. Luego, utilizaban esta información para vender los datos robados a través de foros clandestinos en línea. Este fraude masivo resultó en pérdidas multimillonarias para las empresas afectadas. Uno de los aspectos más sorprendentes de Albert González es que, mientras realizaba estos crímenes, también trabajaba como informante para el Servicio Secreto de los Estados Unidos, ayudando a las autoridades a capturar a otros hackers. Sin embargo, su doble vida llegó a su fin cuando fue arrestado y, en 2010, condenado a 20 años de prisión federal. Durante su juicio, González intentó obtener clemencia alegando que tenía el síndrome de Asperger, lo que, según él, lo llevaba a comportamientos obsesivos. A pesar de esto, su solicitud fue rechazada y actualmente cumple su condena en prisión, aunque su liberación está programada para el año 2025. Número 5. Matthew Bevan y Richard Price. Son dos hackers británicos que en los años 90 se ganaron una reputación por su capacidad de infiltrarse en sistemas de seguridad militar. En 1996, Bevan, bajo el alias Kuji, y su socio Price, irrumpieron en redes del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo instituciones sensibles como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la NASA y la OTAN. Lo que comenzó como una curiosidad técnica, pronto se convirtió en una potencial crisis diplomática. Los dos jóvenes hackers lograron penetrar en instalaciones de investigación militar en Corea, y existía el temor de que estos ataques se interpretaran como espionaje, lo que podría haber desencadenado serias repercusiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Afortunadamente, se descubrió que también habían hackeado instalaciones de Corea del Sur, lo que evitó una mayor escalada. El caso de Bevan y Price fue uno de los primeros ejemplos de cómo las acciones de jóvenes hackers podían tener consecuencias internacionales.
Las autoridades británicas y estadounidenses tomaron en serio sus actividades y, cuando los arrestaron, se les acusó de haber violado varias leyes de seguridad informática. A pesar de la gravedad de los cargos, el tribunal británico decidió que no había interés público en continuar con el juicio, lo que llevó a que ambos escaparan de penas significativas. No obstante, el caso sirvió de lección para muchos, ya que demostró cómo el hacking, incluso sin intenciones maliciosas, podía causar tensiones diplomáticas y generar conflictos no deseados entre países. Bevan y Price, aunque relativamente desconocidos en comparación con otros hackers, se convirtieron en ejemplos claros de los riesgos que conlleva jugar con la seguridad nacional, especialmente cuando se trata de redes militares sensibles. Número 6. Jensen James, Ancheta. Es conocido por ser uno de los primeros hackers en controlar una red masiva de botnets. Esta red comprometía hasta 500.000 computadoras en todo el mundo, un logro que lo convirtió en una figura temida en el mundo del cibercrimen. Una botnet es esencialmente un conjunto de dispositivos conectados a Internet, controlados de forma remota por un hacker sin el conocimiento de los usuarios. Ancheta era un maestro en el uso de esta técnica. El auge de Ancheta en la escena hacker comenzó cuando se dio cuenta del potencial de las botnets para llevar a cabo ataques a gran escala. Al controlar un vasto número de computadoras infectadas, podía orquestar ataques DDoS, de negación de servicio distribuida, que interrumpían servicios en línea y, en algunos casos, comprometían la seguridad de redes gubernamentales. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido. En 2005, el FBI llevó a cabo una operación encubierta, conocida como Operation Bot Roast, que finalmente llevó a la captura de Ancheta. Utilizaron una trampa elaborada para atraerlo a una oficina local del FBI, donde fue arrestado sin mayores complicaciones. Ancheta fue sentenciado a 57 meses de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos de fraude informático y otros delitos relacionados con el uso de botnets. Además de la condena de prisión, se le ordenó entregar todos los beneficios obtenidos de sus actividades delictivas, incluyendo un vehículo que había adquirido con el dinero obtenido. Número 7. Michael Kaltz, alias Mafia Boy. Más conocido como Mafia Boy, es un hacker canadiense que, con apenas 15 años, logró realizar uno de los ataques cibernéticos más notorios de principios de los 2000. En febrero del año 2000, Kaltz lanzó una serie de ataques DDoS, de negación de servicio distribuida, que colapsaron temporalmente algunos de los sitios web más grandes del mundo, como Yahoo, eBay, Amazon y CNN. Utilizando una técnica que sobrecargaba los servidores con tráfico basura hasta que dejaban de funcionar, Mafia Boy puso de rodillas a estas grandes compañías, revelando las vulnerabilidades de sus sistemas. El ataque a Yahoo, en particular, dejó al gigante tecnológico fuera de línea durante casi una hora, lo que causó pérdidas millonarias. Lo más sorprendente fue que todos estos ataques se llevaron a cabo en la misma semana, lo que generó una tormenta mediática y atrajo la atención de las fuerzas de seguridad. El FBI rápidamente comenzó una investigación para localizar al responsable y fue arrestado poco después en su hogar en Canadá. Dado que era menor de edad, Kaltz fue juzgado en un tribunal de menores y condenado a 8 meses de prisión preventiva, seguido de 1 año de libertad condicional. Además, se le impuso una restricción para utilizar Internet durante ese tiempo, lo cual fue visto como una sentencia significativa, considerando su edad y el alcance de sus crímenes. El caso de Mafia Boy puso de relieve la importancia de mejorar la seguridad de los sistemas informáticos, especialmente en corporaciones grandes y en gobiernos, que hasta ese momento no habían tomado en serio las amenazas cibernéticas. Su ataque demostró que incluso un adolescente podía derribar grandes imperios digitales con el conocimiento adecuado. Número 8. Robert Tappan Morris. Es una figura clave en la historia de la informática, conocido por haber creado el primer gusano informático en propagarse a través de Internet, el famoso Morris Worm.
Este malware fue lanzado en 1988 desde una computadora de la Universidad de Cornell y se convirtió en el primer software de su tipo en causar un impacto significativo en la red global. A diferencia de muchos otros tipos de malware, el gusano Morris no estaba diseñado para destruir sistemas ni robar información. En lugar de eso, su objetivo era replicarse a sí mismo y ralentizar la capacidad de procesamiento de los ordenadores infectados. Sin embargo, Morris no previó que su creación se replicaría de forma descontrolada, afectando a miles de computadoras conectadas a Internet y provocando interrupciones masivas en el rendimiento de los sistemas afectados. El impacto del gusano fue tal que muchas redes universitarias, gubernamentales y corporativas se vieron obligadas a desconectar sus sistemas para evitar mayores daños. Aunque el gusano Morris no causó destrucción directa, el costo asociado a la recuperación de los sistemas y la pérdida de productividad fue significativo. Lo que hace a Robert Tappan Morris particularmente interesante es que fue el primer individuo en ser condenado bajo la Ley de Fraude y Abuso Informático de 1986. Fue sentenciado a 3 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa de $10,000. A pesar de este contratiempo legal, Morris siguió una carrera exitosa en el mundo académico y empresarial. Posteriormente, se convirtió en profesor en el prestigioso MIT y cofundó eCombinator, una de las incubadoras de startups más influyentes del mundo. Número 9. Jonathan James, también conocido como Sam Braid, fue un hacker estadounidense que se hizo famoso a los 16 años por infiltrar redes de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Nacido en 1983, su mayor logro, y el que más atrajo la atención de las autoridades, fue el hackeo de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa del Departamento de Defensa de EU. El joven James no se detuvo ahí. También se infiltró en el sistema de la NASA y robó software valorado en $1,700,000. Este software se utilizaba para controlar elementos físicos de la Estación Espacial Internacional. En su momento, el hackeo causó tal revuelo que la NASA tuvo que cerrar sus sistemas durante 3 semanas, con un costo de más de $40,000. Jonathan fue arrestado en 2000, convirtiéndose en el primer menor en la historia de Estados Unidos en ser encarcelado por delitos cibernéticos. Fue condenado a 6 meses en una prisión juvenil y, a pesar de su corta edad, cumplió su sentencia, lo que marcó un hito en el tratamiento de crímenes cibernéticos cometidos por menores. Número 10. Astra. Astra es el seudónimo de un hacker cuya verdadera identidad nunca ha sido revelada públicamente, lo que añade un aire de misterio a sus acciones. En 2008, se descubrió que este hacker había estado infiltrándose en los sistemas del grupo de defensa Dassault durante casi 5 años. Lo más impresionante es que durante ese tiempo logró robar tecnología avanzada relacionada con armas y software, información que luego vendía a compradores de todo el mundo. El nombre de Astra, que significa estrella en griego, ha resonado en la comunidad cibernética debido al impacto financiero de sus actividades. Se estima que las pérdidas causadas por sus acciones ascendieron a más de $300 millones. Lo más intrigante del caso es que, aunque un matemático griego de 58 años fue arrestado bajo sospecha de ser Astra, su verdadera identidad nunca fue completamente confirmada. Este hacker no solo robaba información de gran valor, sino que también la vendía a unas 250 personas diferentes, lo que amplió aún más el alcance de su impacto. Se cree que Astra tuvo acceso a datos sensibles sobre aviones de combate y otras tecnologías militares avanzadas, lo que podría haber tenido graves implicaciones para la seguridad de varios países. Número 11. Owen Thor Walker.
Conocido en línea como Agil, es un hacker neozelandés que sorprendió al mundo por su capacidad para infiltrarse en redes informáticas, a pesar de haber sido educado en casa y sin recibir formación académica formal en informática. Diagnosticado con síndrome de Asperger, Walker demostró un talento excepcional para la programación y el cifrado de computadoras, habilidades que lo llevaron a encabezar un grupo internacional de piratas informáticos antes de cumplir los 18 años. En 2008, Walker fue arrestado tras una serie de investigaciones internacionales que involucraron al FBI y otras agencias de seguridad. Su grupo fue responsable de crear una red de botnets que causó daños estimados en unos $26 millones. Uno de los incidentes más notorios fue un ataque a la red de la Universidad de Pensilvania, utilizando servidores ubicados en Malasia para distribuir malware y controlar computadoras de manera remota. A pesar de haberse declarado culpable de múltiples cargos, Walker no recibió una condena de prisión. El juez que supervisó su caso consideró que una sentencia de cárcel sería perjudicial para su futuro, por lo que se le impuso una multa en lugar de encarcelarlo. Tras su liberación, Owen fue contratado por la compañía de telecomunicaciones Telstra, en su sucursal de Nueva Zelanda, para trabajar como consultor de seguridad informática, lo que marcó un cambio radical en su vida. Número 12. Vladimir Levin. Es otro hacker ruso que se ganó un lugar en la historia del cibercrimen tras robar dinero de uno de los bancos más grandes del mundo. En 1994, Levin logró infiltrarse en las cuentas de grandes clientes corporativos de Citibank, utilizando su sistema de transferencia bancaria por acceso telefónico. Con esta técnica, transfirió fondos de estas cuentas a varias otras que habían sido abiertas por cómplices en distintos países, incluidos Estados Unidos, Israel, Finlandia, Alemania y los Países Bajos. Aunque muchos de sus cómplices fueron arrestados cuando intentaron retirar los fondos en diferentes ciudades del mundo, Levin logró eludir la captura durante un tiempo. Sin embargo, fue finalmente identificado cuando las autoridades detuvieron a algunos de sus asociados, quienes revelaron su nombre durante los interrogatorios. El éxito de Levin en el robo de Citibank fue notable, ya que logró transferir millones de dólares antes de que las autoridades comenzaran a rastrear sus actividades. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por extraditarlo, Rusia no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que Levin nunca enfrentó la justicia en Estados Unidos. Número 13. Gary McKinnon. Un hacker escocés, es famoso por haber realizado lo que se considera el mayor ataque cibernético militar de todos los tiempos. Entre 2001 y 2002, McKinnon hackeó 97 computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA. Según sus propias declaraciones, su objetivo no era causar daño, sino buscar pruebas de la existencia de ovnis y tecnologías de energía libre que, según él, el gobierno estadounidense estaba ocultando. McKinnon afirmaba que creía en teorías conspirativas que sostenían que el gobierno de Estados Unidos poseía tecnología extraterrestre que podía proporcionar energía ilimitada y gratuita, pero que estaba siendo suprimida. Durante más de un año, McKinnon accedió a estos sistemas altamente clasificados, provocando una gran interrupción en las redes militares. Aunque McKinnon no robó datos ni causó destrucción física, se le acusó de borrar archivos que eran cruciales para las operaciones del ejército estadounidense. Además, se afirmó que había dejado una nota en uno de los servidores militares, burlándose de la seguridad estadounidense. Las autoridades describieron sus acciones como altamente peligrosas y estimaron que sus ataques habían causado daños valorados en más de $700,000. Número 14. Syrian Electronic Army, el SEA, es un grupo hacker progubernamental que emergió en 2011 en plena guerra civil siria. Este grupo, que apoya al presidente sirio Bashar al-Assad,
se ha destacado por llevar a cabo ataques cibernéticos contra organizaciones de noticias occidentales, grupos de derechos humanos y opositores políticos. Su enfoque principal es el uso de técnicas como el phishing, la desfiguración de sitios web y el envío de correos electrónicos falsificados para obtener información sensible y lanzar ataques de denegación de servicio, DDoS. Una de las razones por las que el SEA es tan destacado es que se considera el primer grupo de hackers respaldado públicamente por un régimen árabe. Sus objetivos suelen ser sitios web y redes sociales que critican al gobierno de Assad, y sus métodos incluyen la infiltración en cuentas de redes sociales de figuras públicas, periodistas y organizaciones que se oponen al régimen sirio. El SEA fue responsable de varios ciberataques de alto perfil. Uno de los más notables fue el hackeo de la cuenta de Twitter de Associated Press en 2013. Durante ese ataque, enviaron un tuit falso sobre una explosión en la Casa Blanca que hirió al entonces presidente Barack Obama, lo que provocó una caída temporal en el mercado de valores de Estados Unidos. Este ataque subrayó el poder de los hackers para manipular información en tiempo real y causar un impacto financiero significativo con un solo mensaje. Número 15. Lizard Squad. Es un grupo de hackers que saltó a la fama por realizar una serie de ataques DDoS, denegación de servicio distribuida, contra servidores de juegos y plataformas en línea de alto perfil. Fundado alrededor de 2014, Lizard Squad se especializó en interrumpir el acceso a populares redes de videojuegos, como PlayStation Network y Xbox Live, afectando a millones de usuarios en todo el mundo. Uno de los ataques más notorios del grupo ocurrió en agosto de 2014, cuando atacaron los servidores del juego League of Legends, uno de los títulos más jugados a nivel global. Solo unos días después, lanzaron otro ataque que derribó la red PlayStation Network, lo que impidió a los jugadores conectarse y disfrutar de sus juegos durante un tiempo considerable. En diciembre de ese mismo año, Xbox Live también se convirtió en su objetivo, dejando a los usuarios de Xbox sin acceso a la plataforma justo en plena temporada navideña. Lizard Squad utilizaba ataques DDoS para sobrecargar los servidores con tráfico basura, provocando que los sistemas dejaran de funcionar temporalmente. Si bien los ataques no robaban datos ni causaban daños permanentes a los sistemas, su impacto en la experiencia de los usuarios fue masivo, lo que les ganó notoriedad en la comunidad gamer. Número 16. Guccifer, cuyo verdadero nombre es Marcel Lehel-Lazar. Es un hacker rumano que se hizo mundialmente famoso por infiltrarse en las cuentas de correo electrónico de varias figuras públicas y celebridades, tanto en Estados Unidos como en Rumanía. Su primer gran golpe ocurrió en 2013, cuando hackeó la cuenta de correo de Dorothy Bush, hermana del expresidente George W. Bush. Como resultado, fotos familiares y personales del expresidente y su familia se filtraron a través de Internet, lo que generó un gran revuelo mediático. Tras este hackeo, Guccifer continuó su carrera criminal atacando las cuentas de otros funcionarios gubernamentales y celebridades. Utilizaba principalmente técnicas de phishing para obtener acceso a las credenciales de correo electrónico de sus víctimas, lo que le permitía adentrarse en sus vidas privadas y revelar información confidencial. A lo largo de su carrera, hackeó las cuentas de AOL, Yahoo, Facebook y Flickr de varias figuras prominentes, exponiendo no solo fotos, sino también correos electrónicos personales y otras informaciones delicadas. Una de las acciones más impactantes de Guccifer fue la filtración de los autorretratos pintados por el propio George W. Bush, lo que atrajo aún más atención a sus actividades. Aunque sus hackeos no tenían una motivación política clara, parecían centrarse en figuras de alto perfil, lo que hacía que sus ataques fueran particularmente inquietantes para aquellos en el ojo público. Número 17. Stephen Wozniak, más conocido como Woz, es reconocido hoy en día como el cofundador de Apple, junto a Steve Jobs.
Sin embargo, antes de convertirse en uno de los nombres más importantes en la tecnología, Wozniak ya tenía una historia con el hacking, particularmente en los sistemas telefónicos. A principios de los años 70, Wozniak creó un dispositivo llamado la caja azul, que permitía a las personas hacer llamadas telefónicas de larga distancia de manera gratuita. Este dispositivo generaba tonos específicos que engañaban a las redes telefónicas, permitiendo a los usuarios evitar los cobros por llamadas. Wozniak y Jobs comenzaron a vender estas cajas azules entre sus amigos, lo que fue su primer emprendimiento conjunto antes de fundar Apple. Aunque Wozniak nunca utilizó sus habilidades de hacking para causar daño, su curiosidad por la tecnología y su deseo de aprender cómo funcionaban los sistemas lo llevaron a explorar los límites de lo que era posible con la tecnología de la época. Incluso fue expulsado de la Universidad de Colorado por hackear el sistema informático de la institución, lo que lo llevó a regresar a California y eventualmente a reunirse con Jobs para crear lo que sería una de las empresas más icónicas del mundo. Número 18. Masters of Deception. Fue un grupo de hackers de Nueva York que se hizo famoso en los años 90 por sus habilidades para llevar a cabo ataques de phreaking, una forma de hacking que involucraba sistemas telefónicos. Durante este tiempo, los sistemas de comunicación dependían en gran medida de las redes telefónicas, lo que significaba que hackear esas líneas podía causar grandes interrupciones y otorgar a los hackers acceso a otros sistemas conectados. El grupo MoD estaba compuesto por varios miembros, todos ellos con apodos únicos y llamativos, como Mark Abene, alias Fiber Optic, y Elias Latapoulos, conocido como John Lee. Estos jóvenes hackers no solo demostraron un dominio sobre las redes telefónicas, sino que también exploraron las vulnerabilidades en sistemas informáticos que dependían de estas redes. Ministerio de Defensa se destacó por su capacidad de infiltrarse en sistemas telefónicos y computadoras, lo que les permitió interrumpir llamadas, escuchar conversaciones y, en algunos casos, acceder a información privada. Aunque sus ataques inicialmente parecían más bromas inofensivas, eventualmente comenzaron a causar problemas graves a empresas y personas afectadas por sus acciones. El grupo compartía abiertamente información entre sus miembros, pero protegía celosamente sus técnicas del público en general. Creían que el conocimiento del hacking debía ganarse, y que compartir técnicas con aquellos que no demostraban respeto o responsabilidad podía ser peligroso. Este enfoque casi elitista llevó a que MoD se convirtiera en un grupo muy cerrado, lo que también aumentó su mística. Número 19. Evgeny Bogachev. Es un hacker ruso que figura en la lista de los más buscados del FBI. Conocido por varios alias en línea como Lucky 1, 2, 3, 4 y 5 y Slavik, Bogachev es responsable de algunos de los ataques cibernéticos más grandes y dañinos en la historia reciente. Su principal arma fue el malware Zeus, un software malicioso diseñado para robar información bancaria y vaciar cuentas de forma remota. Bogachev fue el administrador de una red de ciberdelincuentes que utilizaba el malware Zeus para infectar computadoras en todo el mundo. A través de esta red, lograron comprometer más de 1 millón de dispositivos, principalmente en Estados Unidos, pero también en otros países. El software permitía a los hackers acceder a credenciales bancarias y datos personales de los usuarios infectados, lo que les daba acceso completo a sus cuentas bancarias. Uno de los aspectos más sorprendentes de Bogachev es que, a pesar de que sus actividades causaron pérdidas superiores a los $100 millones en Estados Unidos, sigue viviendo libremente en Rusia. Debido a que Rusia no extradita a sus ciudadanos, Bogachev ha logrado evitar la justicia, lo que ha frustrado enormemente a las autoridades estadounidenses. Número 20. Kevin Poulsen, también conocido como Dark Dante, es un hacker estadounidense que alcanzó notoriedad por manipular las líneas telefónicas de una estación de radio para ganar un concurso y llevarse el premio,
un Porsche. En 1990, Poulsen se infiltró en los sistemas telefónicos de la emisora de radio Kiss FM en Los Ángeles para asegurarse de ser la persona número 102 en llamar, lo que le permitió ganar el codiciado automóvil. Este tipo de hackeo telefónico, conocido como phreaking, le permitió a Poulsen obtener acceso no solo a concursos de radio, sino también a líneas telefónicas privadas y otras redes sensibles. Sus actividades pronto llamaron la atención del FBI, que lo investigó por varios delitos relacionados con el hacking. Después de su ataque a la estación de radio, Poulsen se convirtió en un fugitivo, viviendo en la clandestinidad mientras las autoridades intentaban rastrearlo. En 1991, apareció en un episodio del programa de televisión Misterios sin resolver, lo que irónicamente llevó a más notoriedad. Durante la emisión del programa, todas las líneas telefónicas del canal se cortaron misteriosamente, lo que muchos creen que fue una travesura orquestada por el propio Poulsen.